Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Jorge, ¿cómo andás? Vamos a dar comienzo a la parte 3 que nos quedó pendiente la otra vez del correcto uso de los dones. Que estábamos revisando los mismos desde el punto de vista positivo, ¿no es cierto? Cómo aplicarlos positivamente. Los dones de sanidad, milagros y profecía. Al hablar de los dones espirituales, Shaul dice en Korintim 12:9 y a otro dones de sanidades por el mismo Ruach. Dice Shaul que hay dones de sanidades entonces, ¿no es cierto? Como si hubiera más de un tipo de don de sanación, pero estos dones son por el único Ruach, es decir, que la sanidad viene por el mismo Ruach siempre, ¿sí? Ese es el punto central, aunque haya varios tipos de sanidades. No expliqué esto más a fondo, la verdad, pero en las Besorot podemos ver varios tipos de sanidades que hizo Yahshua. El hombre en el estanque de Betesda, por ejemplo, ¿no es cierto? Recibió curación en el cuerpo, una curación física. De la misma manera, el hombre que nació ciego también recibió una sanidad en sus ojos físicos. Y Yahshua también sanó a muchos leprosos, ¿no es cierto? Estas enfermedades físicas, sin embargo, estaban conectadas proféticamente con enfermedades más profundas en el alma y el ruach. La ceguera también es un problema espiritual, ¿no es cierto?, causado por un cierto rechazo de la palabra de Elohim en tiempos pasados. Esa ceguera se transmite de manera generacional, como cuando Israel se negó a escuchar la palabra en el monte Joreb, ¿no es cierto? Donde dice en Yeshayahu 42 acerca de esto: ¿quién es tan ciego sino mi siervo, o tan sordo como mi mensajero a quien envío? ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo, o tan ciego como el siervo del Adón? Los que permanecen en una relación de siervo con Elohim, entonces, son ciegos de alguna manera. Un sirviente es alguien que se supone que es obediente, ¿no es cierto? No se le consulta ni se le da una comprensión del cuadro más grande. Pero Yahshua dijo a sus discípulos al final de su periodo de entrenamiento: ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el amo, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi padre. Pero esto no es algo único tampoco del Berit Hadashah. En Bereshit 18 dice: ahora bien, Yahweh había dicho: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham se va a convertir en una nación grande y populosa, y todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de él, porque yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su posteridad a observar el camino de Yahweh, haciendo lo que justo es correcto, para que Yahweh le cumpla a Abraham lo que le ha prometido. Así que Abraham no estaba bajo el nuevo pacto, ¿no es cierto? Y aún así Yahweh le informó de sus planes para con Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Y Abraham también fue llamado amigo de Yahweh. Eso aparece en el libro de Jacob, Santiago, ¿no es cierto? Entonces vemos que los siervos de Elohim son los que están ciegos a lo que está haciendo el Adón. Eso es lo que dicen las Escrituras. Tienen poca o ninguna comprensión del plan divino. Simplemente hacen lo que se les dice cuando lo hacen, porque no siempre lo hacen, ¿sí? Saben qué hacer, pero entienden poco o nada, y no entienden demasiado tampoco las implicaciones espirituales, ¿no es cierto?, de todas esas cosas. Entonces, simplemente obedecen, pero hasta cierto punto. Por lo tanto, la ceguera es una forma de vida para la mayoría. Y esa es una realidad, aunque las Escrituras sugieren que deberíamos mejorar nuestra relación de siervos por la de amigos y mudar a un nivel un poco más avanzado. Entonces, la curación de los ojos físicos se realiza mediante un don de curación, ciertamente, mientras que la curación de la ceguera espiritual, que es lo que simboliza la ceguera física, se realiza mediante otro don de curación, ¿sí? Aunque ambos son realizados por un solo Ruach. Porque la curación física es una señal de la liberación espiritual, así como la ceguera física es una señal de la ceguera espiritual. De esa manera, cuando ocurre esa sanación, eran siempre para señales. Las enfermedades son todas causadas por la desobediencia. Si fallas en observar fielmente todos los términos de esta Torá que está escrita en este libro para reverenciar este honorable y respetable nombre, Yahweh tu Elohim, Yahweh te infligirá plagas extraordinarias a ti y a tu linaje, plagas extrañas y duraderas.
enfermedades malignas y crónicas. Volverá a traer sobre ti todas las dolencias de Mitzrayim que tanto temías y se te pegarán. Además, Yahweh traerá sobre ti todas las otras enfermedades y plagas que no se mencionan en este libro de la Torá hasta que quedes eliminado. Dice Devarim en el capítulo 28. La curación de las enfermedades era y es una señal de la restauración del pecador. Si no se trata simplemente de curar la carne enferma y nada más, o sea, solamente la parte física para que la gente se sienta un poquito mejor, ¿sí? Esa es la manifestación externa. Pero lo que importa es la señal, lo que está indicando esa señal, que la maldición del pecado es removida y por lo tanto la persona es restaurada. A esto podemos agregar el don de sanar la mente, ¿no es cierto? Como otro aspecto de la sanación, aunque algunos son enfermos mentales realmente, ¿no es cierto? Esquizofrénicos, paranoicos, hay enfermedades mentales reales y hay otras hoy por hoy que son bastante inventadas en esta sociedad, ¿no es cierto? Y son resultado de la destrucción a la que somos sometidos justamente en manos de Babel, a través de contaminación alimenticia, ambiental, vacunación, etcétera, ¿no es cierto? Que produce tanto enfermos físicos como mentales, las dos cosas. A esto sumamos las heridas emocionales provocadas por las malas relaciones o experiencias traumáticas que provoca esta sociedad justamente, que son resultantes de la política de destrucción familiar del sistema y de la insistencia en el individualismo que nos aísla, ¿no es cierto?, en lugar de la cooperación y ayuda mutua. Así son heridas, todo esto produce heridas que nunca se han curado. El don de cura, entonces, hoy no es que sea milagroso en sí, porque se debe haber comprendido que la cura no pasa por un perdón mágico, sino por una vida de obediencia. Y esa es la condición para no tener las enfermedades. Hola Maidali, buenas tardes. Para no tener enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de estas cosas, el Ruach capacita a ciertas personas para poder conducir a los enfermos, tanto físicos como emocionales, a una revisión de sus conductas y circunstancias para revertir su situación, ¿no es cierto? Llevándolos a la obediencia de los mandatos divinos, que es la primera cuestión básica para establecer cualquier sanidad. Él desea que sus hijos crezcan realmente y salgan de las etapas infantiles y adolescentes, alcanzando una comprensión adulta de todas estas cosas, ¿no es cierto? Comprendiendo que no es que las cosas en sí hacen mal, sino que la mala relación con él son las que nos dañan completamente, porque él retira su protección, ¿no es cierto? Entonces esto se logra únicamente a través del Ruach. Necesitamos todos estos dones de curación, ¿sí? Ya sea que las heridas sean espirituales o anímicas, porque afectan al cuerpo, incluso pueden causar enfermedades corporales, sabemos. Si simplemente sanamos al cuerpo, pero dejamos intacta la condición anímica o espiritual, como hace el sistema, ¿no es cierto?, que encima utiliza métodos que enferman más que curar, nos vamos a estar encontrando, tratando los síntomas y no la causa, y eso nunca trae la solución de las cosas. Milagros. Shaul habla del siguiente don que dice, y a otro la realización de milagros. Y la curación en sí misma siempre fue considerada un milagro, ¿no es cierto? Porque antiguamente la gente no comprendía el simbolismo de la cura, pero tampoco comprendía demasiado el proceso de una enfermedad, ¿no es cierto? Pero hoy ya deberíamos haber crecido lo suficiente para alcanzar esta comprensión y comprender que nuestra sanidad depende de nuestra obediencia y que siempre fue así, porque Él lo estableció y Él lo explicó, ¿no es cierto?, claramente. El hecho de que parte de los castigos que Él decide que va a infligir a los suyos, sean epidemias justamente, o sea, enfermedades, nos daría para comprender que forman parte de esa parte mala, ¿no es cierto?, esa parte negativa. Bueno, retomo entonces. Entonces estamos hablando ahora de milagros, ¿sí? Como estaba diciendo, la curación en sí misma siempre fue considerada en sí un milagro, entonces, ¿sí? Haber sido salvos de nuestra condición, realmente, de nuestra condición perdida de pecadores, en la cual estábamos condenados a muerte, literalmente, ¿no es cierto? Ese es el verdadero milagro. Pero eso no fue para que continuáramos en desobediencia.
desobediencia, obviamente. Si seguimos en desobediencia, continuamos cayendo en las mismas garras, ¿no es cierto? De hecho, el insistir en que la gracia todo lo permite, ¿no es cierto?, es lo que ha llevado al mundo cristiano a la situación en la que está, ¿no es cierto?, desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, como dice Gil-galud en el capítulo 3. Pero Shaul usa el término milagro para cubrir otras cosas, como el abrirse del mar de juncos, por ejemplo, ¿no es cierto? O secar la higuera estéril, son los ejemplos que cita, ¿no es cierto? Algunos clasifican a los muertos como un milagro, pero aunque esa cosa es ciertamente milagrosa, o sea, la resurrección de los muertos, ¿no es cierto? Pues probablemente debería considerarse como parte del don de la curación, porque vencer a la muerte es el último acto de sanación en sí, y en este sentido es tan simbólico como la cura, ¿no es cierto?, porque representa nuestra liberación del poder de la muerte. De cualquier manera, las personas que fueron resucitadas en aquel momento solamente resucitaron por un tiempo y en su momento murieron. Entonces, al final, todo uso de un don espiritual es milagroso, ¿no es cierto?, en un sentido general. Pero Shaul habla de milagros aquí en un sentido más enfocado. Este tipo de milagros son señales poderosas que muchos adorarían hacer. La verdad que la mayoría le encantaría tener ese poder, ¿no es cierto?, tipo Superman. Pero sería tener la misma mentalidad infantil que los apóstoles tuvieron cuando preguntaron a Mashiach si debían invocar fuego del cielo para castigar a unas personas, ¿no es cierto? Invocar el fuego con ese fin no era lo mismo que cuando Elisha lo invocó para gloria de Yahweh, ¿no es cierto?, desacreditando en aquella época a los falsos sacerdotes y sus ídolos. Shaul continúa y agrega y a otro profecía, ¿no es cierto? Entonces él va a tener bastante más que decir sobre este don en el capítulo 14, más adelante, ¿no es cierto? Junto con las lenguas y la interpretación de lenguas lo coloca. El don profético se manifiesta a menudo junto con la palabra de sabiduría o conocimiento, como ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Su ejemplo en Corintiín Aleph, en el capítulo 14, dice claramente que cuando alguien profetiza a un incrédulo, no se limita a aprender acerca de los tiempos finales, sino que se revelan los secretos de su corazón. Obviamente la profecía puede cubrir una amplia variedad de manifestaciones, ¿no es cierto? Desde una palabra personal de Elohim, no profecías personales imaginarias, ¿tá?, sino hablar de Yahweh a otros para aplicación práctica de su vida. Eso es profetizar, hablar de Yahweh a los demás, ¿sí? Hasta una revelación a largo plazo del plan divino, ¿no es cierto? Sin embargo, esa revelación será algo nuevo, será algo que escape del plan de Yahweh, será algo completamente novedoso y que se salga, no, más bien será una comprensión más profunda justamente del plan de Yahweh. Pueden ser agregados, ¿no es cierto?, pero siempre tiene que estar en concordancia con todo lo ya escrito, ¿no es cierto?, con todo lo ya anunciado, y no venir a contradecir cosas, ¿sí? Y es entregada por el Ruach porque ha llegado la hora de abrir un poco más los ojos de los hijos. De la misma manera, la profecía personal también puede revelar lo que sucederá en el panorama general, ¿no es cierto? Porque las personas a menudo son microcosmos de la tierra misma, ¿no es cierto? Como ya hemos visto tantas veces, muchas personas en las escrituras son símbolos, ¿no es cierto? Y representan escenas, por así decir, que nos muestran ciertas partes de las profecías. De manera que muchas veces también en ese sentido eso es profecía. En esos casos las personas se convierten en tipos proféticos, ¿no es cierto?, que son como los fractales que hablamos una vez, revelando que cosas más grandes todavía aún tienen que venir. Un caso interesante es Yahanan, el bautista, quien Yahshua afirmó ser un profeta, ¿no es cierto? Sin embargo, Yahanan no hizo milagros, como dice bien Yahanan, el discípulo, ¿no es cierto?, en el capítulo 10. Un profeta no necesita realizar milagros para ser considerado profeta, ¿sí? Pero algunos profetas, como Elías y Elisha, por ejemplo, hicieron muchos milagros, ¿sí? Ellos tuvieron los dos ministerios juntos. Los profetas vienen en una variedad de formas y ejercitan sus dones de muchas maneras diferentes, y algunos simplemente con una palabra necesaria que se predica a la congregación en determinado momento.
toda verdadera revelación de Elohim tiene el poder de transformar los corazones de los hombres de una manera milagrosa, realmente, sea grande o sea pequeña. Cualquier palabra que contribuya a la transformación de una persona a la imagen de Mashiach puede considerarse profecía en sentido general, ¿sí? Ya sea una palabra de edificación, de exhortación o de consolidación, ¿no es cierto?, para reforzar a la persona. El séptimo regalo que Saúl menciona es discernimiento de espíritus, ¿no es cierto? Saúl usa la palabra diacrisis, que significa distinguir, discernir o juzgar, ¿sí? La palabra viene de diacrino, que es separarse completamente, o sea, hacer un discernimiento o discriminar, ¿sí? Tener la capacidad de distinguir nos da comprensión. Obviamente, ¿sí? Ya que sin ver una cosa en contraste con otra, no hay comprensión de cómo se relacionan las dos. Hay diacrisis buena y mala, ¿sí? Porque algunas se paran cuando deberían unificarse y se unen cuando deberían distinguir. Por ejemplo, deberíamos saber la diferencia entre el bien y el mal, ¿no es cierto? La palabra Elohim es una espada que divide al alma y al ruach. Juzga, dice la escritura, o sea, críticos, dice, ¿sí? Discierne, separa los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es una cosa buena. En Maaser, el capítulo 15, hablando de judíos y no judíos, Shaul dice que Elohim no hizo ninguna distinción de acrino justamente entre nosotros y ellos, limpiando sus corazones por fe. En los días de Saúl era común para los judíos discriminar erróneamente entre los judíos y el resto del mundo, ¿no es cierto?, los goyim, en gran parte porque la pared divisoria en el templo había sido impresa en la cultura misma, ¿no es cierto?, y estaba impresa en sus cabezas. Esta pared divisoria en el patio exterior del templo permitía que solo los hombres judíos estuvieran cerca de Elohim, ¿sí? Mientras que las mujeres y los gentiles tenían que permanecer más alejados de Elohim, al otro lado del muro. Por eso, Shaul dice en Efesios 2:14 que Mashiach derribó la barrera del muro divisorio, ¿sí? Entonces es un ejemplo de discernimiento que no se aplicaba correctamente, ya que trata a los no judíos de manera discriminatoria, ¿no es cierto?, y a las mujeres también, violando también la ley del juicio imparcial como la ley del amor. En particular, el don del discernimiento de espíritus se trata específicamente de tratar con los espíritus malignos en las personas, ¿no es cierto?, donde a menudo es útil e incluso necesario muchas veces discernir el tipo de ruaj antes de poder tratar con él adecuadamente. Personalmente, Elohim siempre me ha requerido que discierna el nombre o el tipo de ruaj maligno a través de la revelación del ruaj, ¿no es cierto? O sea, saber con qué se está tratando, ¿no es cierto? Para poder trabajar junto con la persona, no solo acerca de la expulsión de ese espíritu, ¿no?, sino también con las heridas y las secuelas que pueda haber llegado a provocar en su vida. Sin embargo, lo más importante y básico es poder discernir la presencia del ruaj maligno, ya que hasta que se revela eso correctamente es casi imposible lidiar con ese asunto, ¿sí? También es bueno comprender que el mal que la persona experimente no será causado por el ruaj maligno, sino que éste aprovechará ciertas debilidades o traumas de la persona para profundizarlos y causar más heridas, ¿no es cierto? Porque no es tan simple como echarle la culpa a los demonios y nada más. Pero por eso no alcanza muchas veces con expulsar a los demonios. Es también necesario buscar las raíces del problema para traer sanidad y reparar todo lo que ellos rompieron. Por otra parte, el don de discernir espíritus tiene también que ver con la capacidad de distinguir entre varios tipos de espíritus, ¿sí? Este don particular es necesario para hacer cualquier tipo de ministerio de liberación de verdad, ¿no es cierto?, no de los shows que se montan normalmente. Y debe auxiliar al don de sanidades también muchas veces, porque como podemos ver necesitan funcionar juntos. Y eso lo vemos tranquilamente en las curaciones y sanaciones que hizo Mashiach, ¿no es cierto? La liberación trae la sanidad. El ministerio de Yahshua incluía ese ministerio y la situación hoy no es diferente en ese sentido. Los últimos dos de los 9 dones que se enumeran son lenguas e interpretación, ¿no es cierto? Y dice en Corintios Aleph 12, para otro tipo de lenguas y para otro la interpretación de las lenguas, ¿no es cierto? Para entender el propósito del don de lengua tenemos que estudiar su origen en la historia del Tanaj, en la Torre de Babel, obviamente, ¿sí? Donde se originaron las diversas lenguas, ¿sí? Como veremos, el don espiritual de las lenguas fue diseñado para proporcionar la solución al problema de las lenguas, ¿sí?, que se generó en la Torre de Babel. La confusión de idiomas en Babel dividió a la gente, ¿no es cierto? El don de lenguas, cuando se usa apropiadamente,
es para unir a la gente. Justamente lo que sucedió cuando se fue dado por la primera vez. Los discípulos hablaban en los idiomas de todas las personas que estaban ahí reunidas. Entonces consiguió la unidad, ¿no es cierto? Consiguió unificar a todos. Irónicamente, sin embargo, ha habido mucha controversia, ¿no es cierto?, sobre el don de lengua, que ha servido para dividir más todavía a la congregación, porque ha habido mucho fraude y mucha payasada a este respecto. Hola Mario, buenas tardes. Por lo tanto, el don de lenguas parece tener una hoja de doble filo, ¿no es cierto?, ya que divide y une. La palabra griega para lengua es glosa, que significa lengua, ¿no es cierto? La lengua de la boca de una persona, ¿sí? Esta palabra griega tiene dos equivalentes hebreos, ¿sí? Es lashon y safá. Son las dos palabras que son traducidas como lengua en hebreo. La palabra lashon viene de la raíz lashan, que es calumniar, acusar o chasquear con la lengua, ¿no es cierto? Por eso justamente es un uso peyorativo, ¿no es cierto? La palabra también se usa en un sentido positivo, sin embargo, pero la idea de calumnia y acusación es la que se impone por encima, ¿no es cierto? Así que lashon se ve en una luz negativa, por ejemplo, en el Mismor 140, que no se establezca en la tierra un calumniador, es un ish lashon, ¿no es cierto? Hombre de lengua, dice, o sea, hombre de lengua calumniadora, obviamente, que el mal case al hombre violento rápidamente. La segunda palabra usada, ¿no es cierto?, que esa sí es usada, la utilizada en la Torre de Babel, es safá, labio, lenguaje, ahí sí viene como idioma, ¿no es cierto? Y también es como borde. La raíz de la palabra raíz de la cual viene significa raspar o apagar o juntar con un borde, ¿no es cierto? La idea es dividir en pilas separadas, creando bordes entre cada pila, ¿no es cierto? Esto es lo que Elohim hizo cuando confundió los idiomas de la gente. Creó pequeños grupos y los separó, ¿no es cierto?, creándoles bordes que los dividían y los mantenían separados. En la genealogía de Jafet leemos, de estas las costas de las naciones se separan en sus tierras, cada uno según su lengua, la Shon, ¿no es cierto?, según sus familias en sus naciones. Así que este pasuk anticipó la historia de la división por idioma que se cuenta, ¿no es cierto?, justamente en el siguiente capítulo. La traducción griega de la Septuaginta utilizó justamente la palabra glosa, la misma que Shaul utiliza para hablar de lenguas, o sea, idiomas, ¿no es cierto? Entonces, en Bereshit entonces encontramos que la palabra hebrea traducida, lengua es safá y no lashon, ¿sí? Elohim dijo, vengan, bajemos y confundamos su lenguaje, safá. Exactamente, ¿no? O sea, sus idiomas, no la lengua calumniadora en sí, ¿sí? Entonces, Elohim dividió a la gente por el lenguaje y esto trajo división, aparentemente causando que se acusaran, calumniaran unos a otros. Según cuentan las tradiciones, empezaron a discutir unos con otros porque no se entendían lo que estaban diciendo. Empezaron a suceder accidentes y todos terminaron peleándose. Por lo tanto, las lenguas manifestaron división entre las familias y las naciones de la tierra. Cuando no entendieron el discurso del otro, la implicación es que empezaron a pelearse y a calumniarse porque ya no estaban de acuerdo ni en unidad. Como dije antes, el don de lengua fue diseñado para superar el problema de las lenguas en la Torre de Babel. El don de lenguas del Beri Hadashah, por definición, trajo la palabra de Elohim, sí, la verdad, que tenía que ser el factor unificador. Justamente, él trajo la palabra justa, la palabra correcta, ¿no es cierto?, la verdadera. Así que las últimas palabras de David, Shemuel dice, el Ruach del Adón habló por mí y su palabra estaba en mi lengua, o sea, en mi lashon, dice David, ¿no es cierto? Y también escribió en el Mismor 15, él no calumnia con su lengua, lashon, ¿sí? Ni hace mal a su prójimo, está hablando del justo. Así que vemos que la lengua y el don de lenguas deben usarse para transmitir la palabra de Elohim y no para calumniar, obviamente, ni para perder el tiempo ni decir pavadas. O sea, desafortunadamente, incluso la palabra de Elohim puede dividir a la gente, y ya lo sabemos, ¿no es cierto?, cómo puede ser utilizada para mal. No porque
porque la palabra sea mala, sino porque los hombres la utilizan malamente, ¿sí? Porque es una espada de doble filo. Pero en este caso la palabra de Elohim divide a los creyentes de los incrédulos, y esa es la verdadera aplicación, ¿no es cierto? Aun cuando une a los creyentes. Y es así, aunque no parezca a primera vista, porque también separa la cebada del trigo. Shaul dirá mucho más sobre el don de lenguas más adelante en otro capítulo, ¿no es cierto? Sigue hablando de todas estas cosas, y este es un tema que realmente es bastante controversial, ¿no es cierto?, en nuestra época. Pero este trasfondo nos va a proporcionar una mayor comprensión de estas cosas. Como veremos, Shaul cita a Yesayá, ¿no es cierto?, en el Tanaj, cuando pone todas estas cosas. Si bien las lenguas pueden ser un don del Berit Hadashah, su origen entonces está claramente enraizado en la ley y los profetas. El noveno y último don justamente es el don de interpretación de lenguas, que viene acompañado, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que estos son dones espirituales y no meros talentos, ¿no es cierto?, del alma, como algunos creen. Si una persona aprende otro idioma, el alma ciertamente se ilumina, o sea, la persona está aprendiendo otro idioma, pero el don de lenguas o el don de interpretación son cosas completamente diferentes, porque vienen a través del ruach de uno y no a través del alma o de un aprendizaje, ¿no es cierto? Y entonces Shaul dice, por eso quien habla en otro idioma pide en oración poder interpretarlo, o sea que se puede hablar en otro idioma pero no saber lo que está diciendo. Entonces se necesita alguien que entienda, justamente. O sea, por eso es que era justamente dado el don de lenguas, y cuando ellos lo hablaron la primera vez, ellos hablaban y no sabían lo que estaban diciendo, pero había personas y cada uno los entendía porque estaban hablando los idiomas de las personas que estaban presentes. No la pavada que se hace hoy en día de andar haciendo ruidos ridículos que nadie entiende y que algunos otros payasos vienen e interpretan también diciendo otra serie de pavadas. Entonces, ese tipo de oraciones son incomprensibles, son irracionales y son falsas completamente, ¿sí? Porque el alma ora en su lenguaje familiar y es así, eso es completamente carnal. Pero la oración que proviene del ruach de uno deja la mente del alma con una total comprensión, ¿no es cierto?, de todas las cosas. La oración de la mente espiritual de uno pasa por alto la mente anímica del otro, ¿no es cierto? Así que la clave está en conocer el origen de esa oración, y para eso necesitamos justamente el discernimiento de espíritus. Bien, habiendo terminado con la charla, y los voy a estar esperando allá entonces para la reunión y para estas cosas. Entonces los espero en el Skype en un ratito.